Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de La Neta de la Ciencia. Después de la última media hora que usted se pudo informar sobre todo el acontecer de ciencia, tecnología e innovación en el mundo, México y en San Luis Potosí. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Y también acompañándonos el buen Lalo Carrillo desde los controles y transmitiendo desde el corazón de la capital potosina. Ya lo sabe, puede seguirnos a través de las redes sociales en @Coposit, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y en el TikTok, así como también todas las ediciones de la entrevista de La Neta de la Ciencia disponibles en el Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, el día de hoy una charla por demás interesante con la doctora Gwen Esmeralda López Lozano, que bueno, la doctora Esmeralda, doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muy encantada de estar aquí. No, hombre, al contrario, doctora. Y bueno, pues sabemos que el IPICIT, que ahora está celebrando sus bodas de plata, su 25 aniversario, pues bueno, Centro de Investigación de la CECITI, ahora de la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología, en el que pues es una entidad potosina para México y para el mundo, que desarrolla a través de sus distintas divisiones pues la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad del conocimiento en distintas ramas del conocimiento. Y bueno, pues el día de hoy, si bien estaremos platicando de un proyecto que se apoyó a través del Coposit, que el Coposit pues sumó, platicarnos un poquito, doctora, acerca de su quehacer en el IPICIT, un poquito desde cuándo, las líneas de investigación y pues su actividad como científica, doctora. Bueno, yo llevo en el IPICIT ya casi 12 años. Llegué como investigadora por México. Okay. No tengo una plaza directa en el IPICIT, sino yo soy contratada directamente por la CECITI, comisionada en el IPICIT. Ya. Sin embargo, la verdad es que el IPICIT me ha abierto las puertas para realizar mi labor desde el inicio y ha sido pues una experiencia muy grata y ha impulsado mi carrera como científica. Pues básicamente yo me dedico a estudiar los microorganismos que están asociados a las plantas en zonas áridas, que principalmente pues en el estado son muy abundantes las zonas áridas y semiáridas. Y estudiamos diferentes cosas, es básicamente cuál es la función que estos microorganismos tienen y cómo ayudan a las plantas a adaptarse a estos sitios, o sea que pues naturalmente tienen condiciones que son extremas para los humanos, ¿no? Es decir, como temperaturas muy altas, por ejemplo o un pH muy básico a veces, o sea son sitios muy salinos, hay muchas fluctuaciones también estacionales, ya saben, poca lluvia, ¿no? O de repente sí hay, o sea, los periodos de temporada de lluvias pues son cortos, entonces todos esos tipos de estrés meten a los organismos a una necesidad de adaptarse, ¿no? Y básicamente vemos cómo los microorganismos han ayudado a otros, a las plantas por ejemplo, a adaptarse a estos sitios, cómo las ayudan. Ahora, propiamente algo que debemos de rescatar es todavía esta falta de cultura de respeto hacia la flora desértica. Digo, es importantísima, es fundamental para nuestro país y digo, léase de paso pues toda la cuestión endémica que tenemos en San Luis Potosí. Para quienes sepan por ahí, el IPICIT, pues bueno, además de orientarse a esto, y le mando un saludo al doctor Joel Rivas Flores, por ahí premio potosino de ciencia hace algunos años, precisamente orientado también a la cuestión desértica. Doctora, ¿cómo es que nace? Y digo, quizá voy a recapitular un poquito atrás. ¿Cómo es que nace este gusto o más que el gusto, pues el haberse dirigido a estas líneas, ¿no? Si desde la carrera, desde el bachillerato, dado la relevancia que tiene el impacto pues económico, ambiental y hasta social, porque bueno, estamos hablando que todo esto pues también forma parte hasta de la cultura mexicana, de la cultura prehispánica y sobre todo la relevancia que tiene el estudio. ¿Cómo es que le nace esta iniciativa de irse por esa línea de investigación? Pues fíjate que yo empecé estudiando cosas muy químicas y muy chiquitas, ¿no? Uh-huh. Estudié una maestría en bioquímica y cuando veíamos esas temáticas y a veces también veíamos cuestiones de genética, siempre llegaba un punto en el que nos decían, pero esto ya se explica con la ecología de los seres vivos, o sea, es decir, con dónde viven, con quiénes interaccionan, cómo es ese lugar, y siempre yo lo veía como una limitante a mi conocimiento. Entonces dije, bueno, pues me voy a estudiar ecología, ¿no? Y entonces el doctorado lo hice en el Instituto de Ecología de la UNAM con una doctora que se llama Valeria Sousa, que se ha dedicado a estudiar los desiertos en México y los microorganismos justamente de los desiertos en México.
Entonces yo fui a un lugar en Coahuila que se llama Cuatro Ciénegas y que es muy importante por todos estos endemismos, porque la vida ha aprendido a vivir en condiciones extremas y con muy poquitos nutrientes, y ahí fuimos a explorar eso, cómo es que podían vivir en suelos que no tenían casi pues nutrientes, ¿no? Yeah. Entonces, y pues ahí empecé a explorar justamente qué pasa cuando tú perturbas estos lugares. Cuando tú, por ejemplo, remueves el suelo y qué tan difícil es para esa vida que está ahí restablecerse. Y pues lo que vimos es que, por ejemplo, hicimos un experimento que duró 1 año en el que removimos el suelo, lo esterilizamos y eran un pedacito chiquitito, te estoy hablando de un kilogramo de suelo, lo volvimos a poner y vimos a ver si se debe de colonizar muy rápido de todo lo que está al lado. Y tan solo en 1 año no había alcanzado no se parecía casi nada a lo que había alrededor. Entonces ahí empecé a explorar, bueno, quiénes son los primeros que llegan a colonizar ese suelo, en qué ayudan, en qué están logrando, qué es lo que están logrando para facilitar que otros puedan incorporarse. Y yo hice un estudio, pues digamos, a corto plazo, pero te digo, tan solo en 1 año era muy difícil que se recuperara. Y ese es el tipo de cosas que a mí me empezaron a interesar. ¿En qué tan difícil es entonces que las zonas áridas se recuperen? Entonces, después de que estuve haciendo el doctorado, yo fui a hacer un postdoctorado a otra zona árida, que fue en La Paz, en Baja California. Y allí fue con un doctor que ya falleció, que se llama el doctor Joab Bashan, en otro centro CECITI, que es el CIPNOR. Y ellos lo que estaban estudiando era zonas que habían sido restauradas hace 10 años, introduciendo plantas nativas. Y cuando te estoy hablando de plantas nativas, pues son como mezquites, cactáceas, habían puesto otras especies como palo fierro, etcétera. Muchas de ellas ya no habían sobrevivido, ¿no? Entonces queríamos ver, las que sobrevivieron, ¿por qué es que sobrevivieron? Claro. ¿Por qué están ahí? Entonces eso fue como ya pasar a mi interés hacia ahora la restauración, ¿no? Yo empecé viendo cómo se degradaba el suelo y luego dije, bueno, ahora voy a ver cómo se está restableciendo si haces una intervención humana, ¿no? Claro. Y lo que vimos es que justamente las cactáceas y los mezquites podían tener microorganismos asociados que ayudaban a que estuvieran disponibles elementos esenciales en el suelo, como es el fósforo y el nitrógeno, que son tan importantes para la nutrición de cualquier ser vivo, ¿no? Así es. Entonces, justamente esas plantas podían estar persistiendo y tenían una buena tasa de sobrevivencia. Entonces, de ahí es que me empecé a interesar mucho por estudiar las plantas del desierto y esta asociación planta-microorganismo, porque básicamente lo que hacen los microorganismos es producir metabolitos que solubilizan, por ejemplo, de las rocas, el fósforo. Y ahora ya lo ponen en una forma que son fosfatos, que ya puede agarrar las células de cualquiera y introducirlas, ¿no? Y el nitrógeno, por ejemplo, lo toman del aire, básicamente está una proporción grande del aire es nitrógeno, y lo fijan en una molécula que es amonio, que ya puede tomar igual cualquier planta y meterla a su metabolismo. Entonces, ese tipo de cosas solamente las pueden hacer los microorganismos. Y ahí dije, bueno, estos ciclos son muy relevantes para mantener un sitio como las zonas áridas, ¿no? Claro. Son tan pobres en nutrientes. Y ahí fue cuando dije, bueno, tuve esta fortuna de que se abrió estas plazas que antes se llamaban cátedras CONACYT. Me incorporo entonces ya al IPICIT y empiezo a abrir esa línea de investigación. Qué maravilla, porque voy a sonar a cliché, doctora, pero la palabra que sonó mucho en pandemia, resiliencia, pues bueno, al final del día la interesa y la relevancia que tiene el impacto de desarrollo de estos ecosistemas, con tan faltos de recursos, ¿no? Como bien menciona. Y bueno, por ahí cito precisamente un video que publicó el IPICIT hace tiempo que dice si los desiertos hablaran, y bueno, sobre el impacto que tiene, bueno, ya hablaremos de eso precisamente, pues el mismo ser humano, o sea, el impacto antropogénico y también la cuestión, pues también ya abordaremos un poquito de qué está pasando con el clima, ¿no? Ante los cambios. Pero bueno, algo que me gustaría también centrar la charla, doctora, es, y para quienes nos escuchan, como saben, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología impulsa la investigación científica y las actividades del sector de ciencia, pues a través del fideicomiso 23871 de multas electorales. ¿Para qué sirve esto? Que bueno, todo aquello que se le penaliza a los partidos políticos se destina
a la investigación científica y al impulso de la CTI, la Ciencia, Tecnología y la Innovación, en la entidad potosina, y que bueno, pues gracias a la comunidad científica, esto si bien lo coordina el COPOSIT, no se podría hacer sin las instituciones como el IPICIT, la Autónoma, el Colsan, la Politécnica y todas aquellas instituciones que participan del ecosistema de ciencia y tecnología. Y bueno, doctora, pues voy a tratar de citarlo porque bueno, así es la ciencia, como tal, los nombres tienen que ser literales y precisos, y bueno, usted estuvo liderando pues este proyecto que fue, y me permito citarlo, doctora, desentrañando el nexo desconocido entre el elementoma y el microbioma de especies vegetales nacivas para la conservación y restauración de agostaderos dedicados a la caprinocultura en el altiplano potosino. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, un nombre muy rimbombante, ¿verdad? Pero digo, juntos vamos desentrañando un poquito esto. ¿Cómo desmembramos esto, no? De decir, bueno, nexo desconocido entre elementoma y microbioma. Vamos desentrañando un poquito, ahora sí que al español, para nosotros como peatones del conocimiento, ¿de qué trata cómo nace y en qué consiste como tal este proyecto? Pues sí, primero déjame comentarte qué es esto del elementoma, ¿no? Claro. El elementoma es como una huella digital que cada ser vivo tiene de los elementos que lo componen. Es decir, porque todas las células se forman del famoso CHOMS, ¿no? Del carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre primordialmente. Pero existen una gran variedad de micronutrientes que también pueden estar dentro de las células. Y cada especie viva tiene sus propias proporciones de esos elementos. Y pueden ir variando, digamos, para un poquito con respecto al ambiente, pero no pueden variar mucho. Es decir, es la famosa homeostasis, ¿no? El mantener tu composición estable. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros no nos alimentamos bien, pues empezamos a tener estos desbalances y que te dicen te da anemia porque no tienes suficiente hierro. Entonces, eso pasa cuando no estamos metiendo ese nutriente a nuestro cuerpo. Pues podemos verlo así, que entonces necesitamos un balance de todos esos nutrientes para mantenernos. Y entonces te digo, cada especie tiene su propia huella digital y a eso se le llama el elementoma. Entonces, ¿cómo los tomamos? ¿Cómo tomamos esos elementos que nos constituyen del ambiente, de lo que consumimos? Y ahora el microbioma se refiere a todos los microorganismos que pueden estar asociados a otro ser vivo y a todos los diferentes compuestos que éste produce, o sea, los metabolitos que tiene. Entonces, básicamente es eso, es como todo el potencial que hay en los microorganismos que se asocian. Este concepto es bien interesante, el de microbioma, porque nosotros dicen que no somos así nada más nosotros solitos, ¿no? Sino una gran proporción, por ejemplo, del humano es de microorganismos. En nuestro intestino, por ejemplo, tenemos 50% de células humanas y 50% de células bacterianas. Y pueden, por ejemplo, superar a veces en el intestino el número de células humanas, ¿no? Entonces, andamos cargando, decimos que somos seres que andamos cargando un montón de microorganismos. Otros universos dentro de nosotros, ¿no? Y no podemos estar estériles, ¿no? Por ejemplo, también hubo ahora con la pandemia, pues, lucha contra los microorganismos, pensando que todos son malos, y la verdad es que no, hay una enorme proporción, que son la mayoría, que son benéficos y que son comensales. Y de hecho existe este término de disbiosis, que es que nosotros a veces nos enfermamos porque hay un desequilibrio nuevamente en esos microorganismos que habitan en nosotros, ¿no? Entonces permite que nos colonicen los malos, pero si tuviéramos como un buen estado de ese microbioma, no permite que los otros microorganismos malos puedan entrar, digamos, ¿no? Los requerimos al final. Finalmente, ¿no? Eso es súper esencial, que tener microorganismos asociados a nosotros. Y no solamente entonces pasa con los humanos, sino también con las plantas. Las plantas también están colonizadas. Imagínense si, pues desde que básicamente se generó la vida en la Tierra, ¿no? Hace 3.800 millones de años, las primeras formas de vida fueron microorganismos, pues todas las otras formas de vida han evolucionado junto con esos microorganismos. Entonces hay una serie de interacciones ya muy estrechas y nos hemos adaptado ya los macroorganismos, los seres grandotes, a vivir con ellos, ¿no?
Entonces, para las plantas hay un montón de funciones que se han definido, por ejemplo, las protegen contra patógenos, como yo decía, igual que lo que pasa con los humanos. Pueden ayudarlos a adquirir nutrientes de los suelos, como lo comentaba hace rato, ¿no? Fijándolos, solubilizándolos. También incluso los microorganismos pueden producir sustancias que se parecen a las hormonas vegetales y promover su crecimiento. Entonces, entre otras múltiples funciones, ¿no? Entonces, las necesitan para subsistir. Y es una historia hasta muy bonita porque, por ejemplo, las semillas, cuando ya tú piensas que una semilla puede ir estéril, pues no, en realidad las semillas van colonizadas por microorganismos y llevan su propia microbiota, que se ha visto justamente en plantas como las cactáceas, que les van a permitir establecerse, ¿no? Así, por ejemplo, ves que las cactáceas se establecen en lugares pues bastante rudos, como en rocas, en suelos sin media formar. Piedrota ahí están. Y pues incluso hay experimentos que han hecho, que han visto que los microorganismos que vienen en las semillas permiten disolver la roca para que empezara a formar suelo en asociación con las cactáceas, ¿no? Entonces, pues se necesitan esos microorganismos para poder subsistir. Y te digo, esa relación es bastante estrecha y pues necesaria, ¿no? Entonces, es elemental para la vida al final. Es elemental para la vida. Entonces, lo que queríamos ver en cómo se relaciona ahora el elementoma y el microbioma es, pues si los microorganismos están habitando los suelos, están teniendo un montón de funciones ahí, ¿qué es lo que ellos están haciendo para poner en disponibilidad los elementos que después las plantas van a tomar y que finalmente van a poner en sus tejidos, y que quien consuma esos tejidos los va a poder también adquirir? Claro. Y entonces estamos viendo un ciclo que va desde lo que ocurre en el suelo con los microorganismos, cómo pasan a las plantas, y luego de las plantas pueden pasar, por ejemplo, a otros seres vivos como las cabras, ¿no? que se los comen. Entonces, u otros animales, ¿no? Cuando son pastos, pues las vacas, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando son plantas cultivables, pues nosotros mismos, ¿no? También. Entonces podemos ahora empezar a ver cómo es que estos microorganismos están ayudando justo a esta transferencia de nutrientes y cuáles son esas funciones que tienen, que sobre todo queremos ver qué se puede hacer para potenciar que se transfieran estos elementos y ver qué plantas están siendo también más benéficas para la nutrición de los animales. Por eso decimos que es para la restauración de agostaderos dedicados a la caprinocultura, porque queremos centrarnos en la alimentación de las cabras, que son, ahora, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia, la de las cabras, que son animales que se han adaptado muy bien a las zonas áridas. Llevan ya pues varios siglos de introducción, se introdujeron en la colonia las cabras en México, y pues como 2/3 partes del territorio nacional son zonas áridas y semiáridas, pues se expandió su cría, que es a lo que llamamos caprinocultura, toda la cría de cabras, y que a unas colegas le dicen que es cultura, porque es caprinocultura, porque sí tiene un gran contexto también social al respecto, ¿no? De hecho, nosotros tenemos, si te das cuenta, en nuestra cultura popular hay muchos dichos acerca de de cosas de referencia a las cabras. A referencia a las cabras. Que se te fueron las cabras al monte, me voy con todas mis chivas. Sí, cierto. O sea, de verdad, forma parte del argot popular de nuestra cultura. Sí, de una cultura que viene de que es una actividad de subsistencia para muchas familias. Así es. Principalmente pues la agricultura, ¿no? La gente que vive en las zonas rurales vive de la agricultura, pero lo tiene que combinar con otras actividades para lograr complementar pues toda su subsistencia. Y la otra es la cría de animales. Y uno de esos animales que depende enteramente de la naturaleza son las cabras, ¿no? También mantener una cabra, pues la sacas a famosos agostaderos, que son estas zonas en las que se pastorean, y pues básicamente comen lo que puede haber ahí. Claro. Antes se pensaba que estas cabras solamente, que podían comer todo. De hecho dicen, se comen todo. Pero se ha empezado a ver, y también en este proyecto estamos viendo que sí son selectivas y que comen ciertas plantas específicas. También, o sea, nada de que lo que me pongas y ahí me voy. Digamos que si no hay otra cosa, pues como nosotros, ¿no? Sí, lo que hay, órale. Lo como. Agarra esta tostada con tomate, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando cuando es época de lluvia y empiezan a crecer diferentes plantas, también son selectivas.
Ya. Y los propios caprinocultores también tienen toda una cultura de que les beneficia a esas cabras. O sea, dónde las puedo llevar, dónde engordan más, dónde producen más leche. Y ellos también empiezan a ver, mira, llevámosla aquí. Y esa fue otra de las preguntas que nosotros nos hicimos. ¿Qué hay en esos agostaderos que hace que tengan una mejor nutrición y que produzcan más carne, más leche, etcétera, ¿no? Es fundamental por temas de optimización económica, así de sencillo, y subsistencia de las familias del altiplano. Me gustaría integrar, doctora, 3 elementos, quizá en una sola pregunta, que pudiera ser, ¿de qué manera colaboró el Coposit? Digo, porque sabemos que no resuelve todo, pero sabemos que suma, pero al final del día no resuelve todo. Este tema de las multas electorales y a la par de esto, bueno, ¿en qué zona del altiplano potosino se enfocó la investigación y cuánto tiempo pues les ha llevado todo este gran ejercicio? Pues mira, del altiplano es como toda la cabecita del perrito, ¿no? Ajá, el gorrito aquí arriba, sí, cómo no. Exacto. Y nosotros empezamos colaborando con otras colegas también del IPICIT, que es la doctora Elizabeth Huber y su estudiante Saludotes. de doctorado. Ajá, y ellas, por ejemplo, estuvieron trabajando con los caprinocultores haciendo reuniones que se les llama multisectoriales, porque llega el gobierno, la academia y también pues los caprinocultores para ver cuáles son las problemáticas que ellos viven. Ya. Nosotros aprovechamos en esas reuniones para preguntarles, oye, ¿qué plantas a ti te interesa que nosotros estudiemos? ¿Qué plantas nutren mejor a las cabras? ¿Cuáles son las que tú has visto que te gustaría que existieran más en los agostaderos, ¿no? Porque, bueno, ahí hay otra problemática también, ¿no? Que se tiende a la sobreexplotación de estos sitios y esta sobrepastoreo a veces hace que se degraden y entonces es donde vienen las necesidades de intervenciones humanas, ¿no? Para poderlo restaurar. Entonces nosotros empezamos primero con esas reuniones, ¿no? Y entonces para poder ir a esas reuniones pues se necesitan viáticos para poder llegar ahí y nos ayudó mucho, o sea, en esa parte de los viáticos. Luego, nosotros ya para hacer experimentos más finos, de decir, bueno, vamos ahora sí a explorar esta relación planta-microorganismo con especies que los caprinocultores nos dijeron que eran las esenciales para ellos, las más importantes. Y para hacer estudios más específicos fuimos a Vanegas, al municipio de Vanegas, en 3 ejidos, en Salitrillos, Tanque de López y Huertecillas, que ya están casi en el norte. Es el norte del franja, casi con Coahuila. Ya casi con el desierto zacatecano. Ya. Entonces, y en esos sitios es donde colectamos muestras de suelo, del suelo que está asociado a las raíces de estas plantas, buscando los microorganismos, buscando los elementos y también buscamos los tejidos de la planta, ¿no? O sea, fuimos a agarrar planta para hacerle análisis. Qué maravilla. Entonces, para hacer esto que hacemos del contenido elemental, pues se necesita equipo especializado. Claro. Entonces, y tiene un costo, imagínense, ¿no? De sí, análisis. claro. Y entonces todo eso también se necesitó el apoyo de Coposit. Ahora, los microorganismos, conocerlos, como son tantos y son tan chiquitos, todo se hace con su DNA, con su material genético. Entonces hacemos una técnica que se llama de secuenciación masiva para poder conocerlos y eso también tiene un costo que es elevado, ¿no? Entonces todo eso de viáticos, básicamente lo que se hace de los análisis de suelo, los análisis de los microorganismos es lo que se cubrió con el fondo. Fabuloso. Y doctora, definitivamente vamos a tener parte 2, porque la vamos a tener. Y yo quiero invitarla para que dejemos en el tintero el compromiso precisamente de que continuemos con esta charla, porque definitivamente el impacto económico y social que deberá de tener y tiene esta investigación, pues bueno, la tenemos que seguir abordando. Ahorita se nos ha acabado esta primera etapa, pero bueno, si me permite, estaremos agendando para una segunda parte, doctora Esmeralda, para que podamos seguir platicando. Pues yo sin más, en esta primera parte yo le quiero agradecer que nos haya acompañado y estaremos próximos para el volumen 2 de este capítulo. Me queda, doctora Esmeralda, muchas gracias por haber estado. No, pues muchas gracias a ustedes. Y también se me fue súper rápido. Sí, no, hombre, mil gracias, pero claro que daremos continuidad a través de las redes sociales del Coposit. La doctora Gwen Esmeralda López Lozano, investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Yo soy Edgar Jiménez y ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana en punto a las 11 con el noticiario y a las 11:30 con la entrevista. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.